Iglesia de Cristo, Casa de Dios, de Ministerios Ebenezer RBA, presenta El Consejo de la Palabra. Un espacio espiritual en el cual conoceremos de cerca el sentir de la Palabra de Dios. Porque la Palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. El Consejo de la Palabra, con el pastor Alexander Herrera. Bienvenidos. En este Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 8, usted lo ha leído y tal vez usted se lo sabe de memoria, pero este versículo saltó a mi corazón. Dice el verso 8: en esto es glorificado, oiga bien, mi Padre. Aquí son palabras textuales de mi Señor Jesús. Mi Señor Jesús le está hablando a los discípulos, ni siquiera a las multitudes, sino a los discípulos. ¿Cuántos discípulos del Señor hay acá? Amén. Amén. Entonces dice: en esto es glorificado mi Padre. ¿Cuántos quieren glorificar al Padre? Amén. No todos dicen amén, solo los de acá y los de acá no. ¿Usted quiere glorificar al Padre? Amén. Tal vez es porque usted no entiende qué significa en sí la palabra glorificado. Pero cuando vemos esa palabra, es la palabra doxazo. La palabra doxa habla de honra, habla de honrar a Dios. Pero doxazo habla de alabar, de darle gloria, habla de glorificar, de que Él es glorioso, de honrar a Dios. Entonces ahora le hago la pregunta de nuevo: ¿cuántos quieren glorificar al Señor? Amén. Ay, Padre Santo, ¿verdad? Es que está tan contento de estar en este lugar y se siente tan cómodo, ¿verdad? Que la comodidad solo sea física, pero que no sea espiritual, ¿no? ¿Verdad? Porque ahí sí nos metemos en problemas. Entonces le decía de que esa palabra es darle honra, darle gloria, darle alabanza al Señor, y pues eso fue lo que le hicimos, ¿verdad? Alabarle, exaltarle, darle honra y gloria a Él, al Padre, al Hijo y también al Espíritu Santo, a nuestro Dios. Pero me llama la atención de que glorificar es eso, honrar a Dios. Y la Biblia dice que Dios va a honrar a los que le honran. ¿Cuántos quieren honrar a Dios? Pero cuando usted honra a Dios, Dios lo honra a usted. Cuando yo le doy honra a Dios, Dios pues me bendice honrando. Por eso, hermano, yo pienso que a nadie le gusta que no lo honren, ¿verdad? A todos les gusta que lo honren, ¿verdad? Entonces, en este caso, cuando nosotros alabamos, glorificamos a nuestro Dios, le honramos a Dios, pues Él nos va a bendecir. Pero este pasaje dice: en esto es glorificado mi Padre. La pregunta: ¿en qué es? En que deis mucho fruto. En que deis mucho fruto, y así probéis que sois mis discípulos. Hay unas versiones que tal vez usted me ayuda a buscar. Dice: de esa manera van a demostrar que son mis discípulos. Entonces usted dijo que era discípulo del Señor. Entonces, una de las características de los discípulos del Señor, o de las cualidades de los discípulos, es que dan fruto. Y dando fruto, pues glorifican al Padre. Y al glorificar al Padre, pues también al Hijo, también al Espíritu Santo. Amén. Entonces, recuérdese de que el Señor está pronto por venir. ¿Cuántos creen que el Señor viene pronto? Él viene pronto, Él viene por cada uno de nosotros. Pero Él viene, hermano, buscando fruto. Fruto. Y por eso es necesario que nosotros, hermano, pues nos examinemos, y hoy nos vamos a examinar a la luz de la palabra para ver si estamos dando fruto. Porque, hermano, la Biblia dice de que nosotros somos árboles, plantío de Jehová, árboles de justicia, dice el Señor. Pero como árboles del Señor necesitamos dar fruto, ¿verdad? Porque, hermano, pues tener un árbol en la casa y no da fruto solo va a servir para, bueno, en otoño para que bote hojas, ¿verdad? Y que dé algún tipo de sombra, ¿verdad? Pero
del árbol tiene que salir un fruto, y un fruto agradable, bueno, porque hay muchos árboles que dan fruto, pero el hecho de que dé fruto no significa que sea bueno. Hay un pasaje incluso que dice que el hacha está puesta ya a la raíz, ni siquiera al tronco, a la raíz del árbol, porque no ha dado fruto. Pero nosotros necesitamos dar fruto, ¿verdad? Ahora, yo quiero ir explicando esto y quiero llegar a un punto, por eso voy a avanzar y tal vez voy a correr un poquito para aprovechar el tiempo. Entonces, el Padre es glorificado, el Padre es honrado, el Padre es, hermano, recibe alabanza y gloria cuando nosotros damos fruto. Y note que dice mucho fruto. Otra versión dice que abundan en fruto. Ahora, déjeme darle otro versículo, porque ahí el capítulo 15, que habla de dar fruto, ¿verdad? En el verso 8 que le estoy citando, entonces aquí surgiría la pregunta: ¿y cómo dar fruto? ¿Verdad? Bueno, sí, vamos a dar fruto, pero la pregunta es: ¿y cómo vamos a hacer para dar fruto? ¿Qué es lo que el árbol o cada uno de nosotros necesitamos para honrar a Dios, para dar fruto y de esa forma honrar a Dios, alabar a Dios, glorificar a Dios? Entonces en el verso 2, siempre del capítulo 15, dice: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y eso es lo que nosotros necesitamos, hermano, pues atesorar en nuestro corazón, porque el Señor viene, y viene por su iglesia, y viene por aquellos que hayan dado fruto, que hayan alcanzado una estatura, una medida a la semejanza de Cristo, para ser dignos de ser arrebatados y de escapar de lo que viene. Y lo que viene es la pretribulación y la tribulación y la gran tribulación. Entonces, miren, pongan atención ahí: todo sarmiento que en mí no da fruto, lo quita. Y cuando habla de sarmiento, está hablando de aquellas ramas que salen del tronco, ¿verdad? Eso lo ha entendido usted, ¿verdad? Y todo el que da fruto, lo poda para que dé más fruto. O sea, lo que Dios quiere es que usted y yo demos fruto. Y si ya estamos dando fruto, pues Dios quiere es podarnos y para que demos más fruto. De eso lo hemos hablado en otras oportunidades, y hemos hablado de la poda del Señor, ¿verdad? Que a veces el Señor es necesario pues cortar algunas cosas con el propósito de que el árbol, en este caso, crezca, ¿verdad? Y dé más fruto. Pero me llama mucho la atención que el que no da fruto será quitado. Por eso le citaba el pasaje donde dice que el hacha ya está puesta a la raíz. Incluso el Señor maldijo una higuera cuando él dice que le dio hambre, y cuando vio la higuera fue a buscar fruto y no lo halló, y maldijo la higuera y se secó. Entonces hay una, ¿cómo le diría? Hay una consecuencia, una bendición para los que dan fruto, pero también hay una consecuencia para aquellos que no dan fruto. Entonces, hoy vengo en el nombre del Señor a decirle de parte de Dios que es necesario que comencemos a dar fruto. Y si ya hemos dado fruto, que sigamos avanzando y dando más fruto, porque de esa forma es glorificado el Padre, de esa forma vamos a honrar a Dios, de esa forma vamos a alabar. Aún hasta el corito dice: hay muchas formas de alabar tu nombre, y una de ellas es pues dando fruto. Dando fruto. Entonces, el que está dando fruto lo van a cortar. Pero ¿no será que el Señor, mire todo lo que está sucediendo y lo que ha sucedido en este mes y lo que falta? ¿No será que el Señor nos ha visto y ha visto que estamos dando fruto? Pero el Señor dice: yo quiero que den más fruto. Que la iglesia de Cristo, Casa de Dios, Ministerio Ebenecer Virginia, Richmond, Virginia, den más fruto. Por lo tanto, lo voy a llevar así por este caminar, por este desierto, hermano. Eso es lo que yo estoy entendiendo. Y lo que percibo por el Espíritu, en mi espíritu, de que Dios lo que quiere es
llevar a la iglesia a otra dimensión. El que tenga oídos, oiga lo que el Espíritu de Dios está hablando. Entonces, para eso a veces va a haber necesidad de podar. Entonces, para dar fruto y fruto en abundancia, necesito decirle al Señor: Señor, pódame. ¿Y qué es lo que vas a podar? Bueno, todas aquellas cosas que no te agradan, Señor. ¿Y qué cosas son las que no le agradan a Dios? Pues todas aquellas cosas que nos separan de Él, o actitudes que a veces podemos tener. Entonces necesitamos hacer eso para dar fruto. Ok, ya aquí ya contestamos al menos con este pasaje estamos contestando la pregunta que le estoy haciendo de cómo dar fruto. Ok, ¿cómo damos fruto? Y fruto en abundante, dejándonos limpiar por el Señor. Como el arbolito que usted tiene en casa y usted dice: ay, esas hojas están como marchitas, le voy a arrancar eso. Pero usted lo hace no porque quiere destruir la plantita o el árbol, sino lo que quiere es que crezca. Amén. Entonces, luego en el verso 4, miren lo que dice: permaneced en mí y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede dar fruto, el sarmiento en la rama no puede dar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Entonces, número uno, para dar fruto necesitamos, hermano, ser limpiados, ser podados. Número dos, necesitamos permanecer en Cristo, no alejados de Cristo. Él es la vid verdadera. En el verso 1 dice: yo soy la vid verdadera, mi Padre es el labrador. Quiere decir que el que anda buscando el fruto es el Padre. No sé si me estoy dando a entender. El Padre anda buscando fruto, por eso dice: en esto es glorificado mi Padre, en que dé muy fruto. Mire, se lo voy a poner así en este ejemplo para que usted entienda el corazón de Dios. ¿Cuántos de ustedes han plantado una plantita, pero algo que dé fruto? Un arbolito o un arbusto. Levante la mano los que les gusta. En algún momento de su vida usted ha plantado algo y cuando usted en el tiempo usted dice: wow, ya dio los chiles que sembré, ya dio los limones que sembré, ya está dando fruto, y usted se alegra, ¿no? ¿Cuándo se alegra? Entonces imagínense el corazón de papá, de nuestro Dios, que viene el Señor y lo agarra, le da salvación y lo planta en la iglesia para que usted sea un árbol de justicia, un plantío de Jehová. Y con el tiempo el Señor viene y dice: wow, qué fruto lo que tiene este árbol. ¿Cómo se sentirá el Señor? Alegre, feliz. Entonces en esto es glorificado mi Padre, en que des mucho fruto. Entonces, número dos, hay que permanecer. Incluso, ¿se acuerda aquel pasaje que dice en Génesis capítulo 49, donde habla de las bendiciones, ¿verdad? De las cosas que le iban a acontecer a los hijos de Jacob. Pero cuando Jacob profetiza acerca de José, ¿se acuerda que dice? Rama, mire, se lo voy a poner: sarmiento o rama fructífera es José. Y lo repite 2 veces. ¿Por qué? Porque está adherido a la fuente. Dice una fuente, y la fuente es Cristo. En este caso, la vid es Cristo. Los sarmientos somos nosotros y necesitamos permanecer en Cristo. Quiere decir que en este momento, el tiempo que estamos viviendo, no es tiempo de alejarnos de Cristo. No es tiempo de alejarnos, no es tiempo, hermano, aunque Padre Santo, ¿sabe cómo? Yo el sábado, el viernes, me sentía raro, hermano. Yo miraba la hora, 6:30, en esta hora yo ya tendría que estar en la iglesia. 7:30 ya tendría que estar yo preparándome para predicar. Los hermanos tendrían que estar alabando y de repente voy a ver si alguien ha llamado porque de repente no escuchó los mensajes y llegó a la iglesia y no encontrar nada. Comencé a revisar y de repente muchas, ¿cómo le llaman eso? Notificaciones. Y cuando veo las notificaciones de iglesias que ya estaban haciendo de culpa, y me dio envidia. Yo no sé si existe envidia buena,
pero me dio envidia. Digo, Señor, estos se están regocijando. Y yo, Padre, pero tú sabes todo lo que hemos pasado. Yo sé que tú estás con nosotros. Y yo sé que los hermanos en su casa están alabando, glorificando. El viernes, el pueblo, amén. Entonces, hay que permanecer, no hay que alejarnos. Verso 5: yo soy la vid, vosotros los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto. ¿En qué es glorificado el Padre? En que demos mucho fruto. Verso 6: si alguno no permanece en mí, es echado fuera. Wow, eso es lo que yo quiero dejarle marcado en su corazón, hermano. Yo lo que estoy haciendo es usando mi chofar, mi trompeta, la voz que Dios me ha dado para llegar a usted, trasladarle el pensamiento de Dios. Y lo que Dios quiere hacer, hermano, es que nosotros tengamos fruto, que nosotros produzcamos los frutos para que glorifiquemos al Padre. Entonces, si alguno no permanece en mí, es echado fuera como un sarmiento y se seca, dice, y lo recogen y lo echan al fuego y se queman. Entonces yo creo que el verso 6 no hay necesidad de explicarlo de qué está hablando, ¿verdad? Sí. Por eso es que yo veo que en la iglesia, hermano, hay un grupo que va a alcanzar ese nivel de ser la iglesia novia, que es lo que se van a casar y se van a ser arrebatados a la casa del Padre para celebrar las bodas del Cordero. Pero hay otro grupo que va a ser echado a las tinieblas de afuera, que habla de tribulación y gran tribulación. Entonces Dios no quiere eso, y usted tampoco, ¿verdad? Entonces, para que eso no acontezca, ¿qué necesitamos, hermano? Dar fruto. Y de esa forma, hermano, vamos a glorificar al Padre. Amén. Ahora, déjeme darle otro, porque estoy tratando de poner base a todo esto que le estoy dando, o a lo que le quiero hablar. En la parábola del sembrador, ¿se acuerda que hay 4 tipos de terrenos que representan a 4 tipos de personas o a 4 tipos de corazones? El sembrador salió a sembrar la buena semilla, que es la palabra del Señor, pero el buen sembrador es mi Señor Jesucristo. Amén. Y él esparció la semilla, pero cayeron en 4 tipos de terrenos. En uno estaba duro, en el otro tenía piedras, en el otro tenía espinos, pero había uno que se había despedregado, había quitado los espinos. Los espinos son los afanes, las piedras son corazones también endurecidos. Según Ezequiel, dice que él va a quitar el corazón de piedra y va a poner uno de carne. Eso quiere decir que hay corazones que están endurecidos. Y endurecidos por alguna injusticia o por alguna cosa que le aconteció en su vida. Y para eso va a tener que perdonar, para que Dios le cambie el corazón, ¿verdad? Pero también hay otros corazones que son personas que están junto al camino, que se han alejado del Señor, del camino verdadero que es Cristo. Pero en el de terreno fértil dice: pero aquel en quien se sembró la semilla en tierra buena, este es el que oye la palabra y la entiende. Este sí da fruto y produce, no pongan atención, uno a 100, otro a 60, otro a 30. Entonces aquí está hablando de 3 tipos de personas. De que hay un grupo de personas que van a dar fruto al 100 por uno, otros al 60 y otros al 30. Hermano, mire, si usted está dando al 30, pues gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero recuérdense que el Padre glorificado cuando usted da más fruto. Entonces, esforcémonos por dar más. Si ya está dando al 30, pues comience a avanzar y corra la carrera del Evangelio, hermano, para agradar a Dios y dar más fruto, para que alcance el 60. Y cuando alcance el 60, pues siga avanzando a dar el 100%. Amén. Entonces, pero aquí yo veo otra característica, otra cualidad de los discípulos que dan fruto, de las personas que dan fruto. Número 1, dijimos que los que dan fruto se tienen que dejar
podar. Número 2, tienen que permanecer en el Señor. Otros tienen que oír la palabra y tienen que entenderla. Oír la palabra, usted está escuchando la palabra. Pero lo segundo, o la segunda pregunta basada en este verso, es si la estamos entendiendo. Por eso yo siempre mi oración es pedirle al Señor: dame la gracia, dame los pensamientos o las palabras adecuadas para yo expresarme de una manera sencilla, para enseñar tu palabra, para que tu pueblo entienda. Y una vez que entienda, pues pueda poner por obra la palabra. Entonces lo tercero es oír la palabra y entenderla. Porque muchos pueden oír, pero no entender. Para esto vamos a necesitar revisar nuestro oído espiritual, cómo está. Porque puede ser que solo estamos escuchando el timbre del predicador, el timbre de voz del predicador, pero no estamos entendiendo. Mire, eso se lo voy a poner de ejemplo. Eso es como cuando usted le está enseñando a leer a sus hijos. ¿Cuánto le enseñan a leer a sus hijos? ¿Cuánto le leen a sus hijos? Padre Santo, solo 2 manos vi levantadas. Usted no le lee. Bueno, tal vez estoy formulando la mala palabra. Usted nunca le enseñó, o sí le enseñó a leer a sus hijos. Y entonces usted de repente le dice: lea. Y usted dice: ya sabe deletrear bien. Y usted lo va corrigiendo y todo eso. Pero después, lo segundo que usted, al final de que él lea el párrafo, usted lo que le tiene que preguntar es: ¿y qué entendiste? Porque hay niños que dicen: papá, ya sé leer, y mi mamá me mima, mi papá me mima, yo mimo a mi papá, mi mamá me mima a mí, mi papá y mi mamá se miman. Pero después hay que preguntarle: ¿y qué entendiste? Porque puede ser de que sí leyó, pero no está comprendiendo, no está entendiendo. Entonces, mire, perdóneme lo que voy a decir. A veces eso pasa en la iglesia. Hay muchas personas que están leyendo ahí, mire, pero a veces no está comprendiendo, no está entendiendo. Y por eso a veces necesitamos que haya paz, que haya tranquilidad, que nadie se mueva, que nadie esté caminando cuando se está ministrando la palabra, para que no haya distracción, porque si no se desenfoca la persona. ¿Me entiende? Entonces, número 1, hay que podarnos, limpiarnos, permanecer en Cristo. Hay que oír la palabra, pero hay que entenderla. Ya llevo 4 cosas ahí también para poder dar fruto. Ese mismo pasaje, pero en la Biblia Jerusalén del año 98, mire lo que dice: pero el que fue sembrado en tierra buena es el que oye la palabra y la comprende. Entonces hay necesidad de comprender. No solamente es oír, hay que comprender. Este sí que da fruto y lo produce, o da una cosecha, dice otra versión. Ya llevo 5 cosas que necesitamos tener como cualidad en nosotros para poder dar fruto, hermano. Amén. Le voy a dar otro versículo. Nada más que en el libro de Marcos, capítulo 4:20, hablando siempre, porque la parábola del sembrador lo registran varios evangelios. Entonces, siempre siguiendo en el versículo que les citaba anteriormente, pero nada más que en Marcos: estos son los que fueron sembrados en buena tierra, los que oyen la palabra y la reciben. ¿Qué quiere decir? Que hay que oírla, hay que entenderla, hay que comprenderla, pero también hay que recibirla. Pero resulta que a veces el predicador está predicando la palabra del Señor y la gente a veces dice: ay, ¿qué hablan vos? No, si no es para él, es para ti. Es para nosotros, es para moi, diga usted, para cada uno de nosotros, hermano. Entonces, y yo como predicador, el primero que debe de recibir la palabra, hermano, soy yo. Por eso el apóstol Pablo decía: yo que soy heraldo no quiero ser descalificado. Imagínese un predicador que a la hora sea descalificado si estaba predicando la verdad. Sí, pero nunca recibiste la palabra. Entonces ya llevo 6 cosas, ¿no? Sí está notando, ¿va?
Bueno, según yo llevo 6. Ahí mire, ustedes van anotando. Entonces, luego ese mismo verso, pero en el libro de Lucas, hablando siempre de la misma porción, le digo que los Mateo, Marcos y Juan registran esta escritura. Dice, pero la semilla en la tierra buena, estos son los que han oído la palabra con corazón recto. Aquí hay algo más. Aquí tendríamos que revisar nuestro corazón. Y resulta que yo le he hablado que hay corazones malos. Engañoso y perverso es el corazón, dice la Biblia. ¿Quién lo conocerá? Yo, dice el Señor. Solo Él puede contestarlo porque Él lo ha hecho. Y cuando habla del corazón está hablando del alma. Que aquí tendríamos que ver que hay personas que no reciben, que no comprenden, que no entienden la palabra. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas en el corazón, hermano. Mire, yo para poder llenar este vaso, hermano, con otro tipo de líquido, necesito desvaciar este vaso. Y una vez que esté vacío, colocar lo que quiero tomar. En el caso, Dios quiere que comprendamos, que recibamos, que entendamos la palabra, pero para eso a veces es necesario desvaciarnos de todo aquello que no le agrada a Dios. Entonces, pero luego dice, con corazón recto y bueno, y la retiene. Esto retiene, o sea que hay que entenderla, comprenderla, hay que recibirla y hay que retener la palabra en el corazón. Y esto implica añadirle fe. Mire, si alguien me pregunta, un ejemplo, ¿quiénes tienen un vasito de agua acá? Pues yo tengo uno. Tengo uno acá. Pero de repente digo, alguien me dio este vaso, pero no lo quiero, lo dejo por allá. Y cuando llegue el momento de que me dé sed, como yo no retuve, en este momento no tengo sed, pero llegará un momento que sí lo voy a necesitar. Pero llegará un momento de que van a haber batallas, van a haber luchas, van a haber vicisitudes, van a haber problemas en él, pero como has retenido la palabra, entonces vas a saber qué hacer. ¿Me estoy dando a entender, iglesia? Entonces, es necesario retener la palabra. Y cuando yo hago todo esto, entonces voy a dar fruto. Y mucho fruto. Y de esa forma voy a glorificar al Padre. En esa ofrenda de palmas al Señor. Amén. Entonces, si resumimos todo eso, habla de cualidades que deben de tener las personas que están dando fruto. Y entonces por eso yo le puse al tema, no hallaba cómo ponerle, pero luego el Señor me auxilió y le puse así, el perfil de los que dan fruto. ¿Cuántos entienden, hermano, la palabra? Y yo creo que sí va a entender esta. ¿Cuántos entienden qué es tener un perfil, hermano? ¿Ah? ¿Qué significa la palabra perfil? Mire, la palabra perfil habla del conjunto de rasgos o cualidades o características que tiene una persona. Sí, habla de identidad, de la identidad de la persona. Entonces, todos aquellos que quieren glorificar al Padre dando fruto, tienen que retener la palabra, tienen que entenderla, tienen que comprenderla, tienen que oír la palabra, tienen que dejarse limpiar, tienen que tener un corazón, hermano, corazón bueno y recto para con Dios. De todo eso me habla de un conjunto de cualidades o de rasgos que deben de tener los que dan fruto. Por eso le puse al tema el perfil de los que dan fruto. Entonces aquí vamos a ir a ver esas cualidades o esos rasgos que tienen esas personas o que deben de tener para poder dar fruto. Porque de esa forma vamos a glorificar el nombre de nuestro Dios. Amén. Y usted lo quiere hacer. Entonces, para esto quiero leerle este pasaje. Padre Santo, no sé cuánto tiempo llevo. ¿Cuánto tiempo llevo? No sé ni lo marqué. ¿Ah? ¿Qué? Gracias, gracias. Padre Santo, vamos a ver. Aquí lo puse. Bueno,
Según este me quedan 25 minutos. Estoy bien. Y según ese, si hasta las 3 tenemos acá, estoy bien entonces. Entonces aquí en segunda de Pedro 1:8 dice: porque si estas cosas, yo creo que le preste atención a estos versos, si estas cosas están en vosotros, diga conmigo, en nosotros, y abundan, no os dejarán estar ociosos o estériles, dice otras versiones, ni sin fruto. Padre Santo, entonces yo quiero ver qué cosas debo de tener para yo no ser ocioso o estéril o desocupado, dice otra versión, sino que quiero tener fruto, porque de esa forma voy a glorificar al Padre. Y cuando Él venga, me va a encontrar, hermano, con mucho fruto. Amén. Entonces no os dejarán estar ociosos ni sin fruto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que, hermano, que las cosas que está hablando Pedro, que las vamos a identificar, esas cosas no nos van a dejar de dar fruto, al contrario, vamos a producir los frutos. Y vamos a crecer en el conocimiento de nuestro Dios, porque mire, perdónenme lo que voy a decir, hermano, y como se está grabando, sí se está grabando, ¿verdad? Y si se está escuchando, bueno, porque es audio ambiental, ¿verdad? Yo espero que se esté escuchando bien. El punto es que hay personas que simpatizan en una religión. Hay personas que son evangélicos, cristianos o qué sé yo, de otra denominación, pero a veces no han conocido al Señor, no han tenido un encuentro con el Señor. Y eso es lo que yo quiero que le preste atención a esto. Dice, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Quiere decir que entre más nos ocupemos en estas cosas, más vamos a dar fruto, pero también más vamos a conocer a nuestro Dios, y el Dios al cual nosotros servimos y el cual nos ha dado salvación y se ha revelado se llama Jesucristo, y ese es un Dios de amor. Amén. ¿Cuántos dicen amén, hermano? Entonces, el verso 9 dice, pero el que no tiene estas cosas, por eso dice, ¿qué cosas? No tiene estas cosas, tiene la vista muy corta y es ciego. Entonces quiere decir que hay personas que no tienen estas cualidades o características de las que está hablando Pedro. Y como no tenerlas, entonces aunque es cristiano, tal vez ya tiene salvación, pero está ciego. Es de corta vista, o sea que quiere decir que ve muy corto. Y por eso encontramos, hermano, personas cristianas que ya Dios les dio salvación, pero ante un problema se agobian, ante una vicisitud se desesperan y se angustian y se afligen, ante algo que suceda, hermano, porque no pueden ver más allá. Y más allá está nuestro Dios, hermano. Y más allá está el Dios que nos ama, el Dios que nos ha dado salvación, hermano, porque a veces los problemas nos pueden encerrar. Y si no tenemos una visión clara o un entendimiento claro de quién es nuestro Dios, de quién nos ha dado salvación, nos podemos afligir, desanimar y angustiar. Y por eso vemos muchas personas, hermano, que en un problemita tan sencillo, hermanos, sienten que el techo les está cayendo encima. Entonces miren lo que dice: pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta y es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados, habiendo olvidado de que un día Jesús le perdonó sus pecados, habiendo olvidado que un día Jesús dio su vida por amor a nosotros, habiendo olvidado que un día Él derramó su preciosa sangre para que nosotros seamos libres. Hermano, Padre Santo, lo que voy a decir no lo digo para que jactarme o para vanagloria o para que digan, uy, ¿con cuánto ora el pastor? No. Ayer sábado, hoy es domingo, ¿no? Ayer sábado fui a darle gracias a Dios solito, bueno, por el Señor, ¿verdad? Por el lugar,
Señor, gracias por este lugar, gracias. Pero en ese momento comencé como que el Señor puso en mi corazón a que recordara los 6 años. Yo dije, gloria a Dios, perdóname, Señor, porque a veces el ser humano olvida muchas cosas de todo lo bueno que ha sido Dios con nosotros. Amén. En esos 6 años que estuvimos en ese lugar, ¿qué fue lo que Dios hizo? ¿Qué fue lo que Dios te habló? ¿De qué forma Dios ministró tu corazón? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuáles fueron las promesas que Dios te habló? Y comencé a recordar muchas cosas. Y le digo, gracias, Señor, porque yo sé que toda promesa que ha salido del corazón de Dios, toda palabra que Dios ha hablado, hermano, y ha profetizado a través de los diferentes pasos, se ha de cumplir. Si viene de ti, se ha de cumplir. Aquí fueron personas liberadas, fueron sanados, fueron, hermanos, bendecidos. Tal vez hay familias que no están con nosotros, pero les sembramos la palabra. Hermano, el viernes terminamos como a qué hora, como a mediodía, ¿verdad? No habíamos desayunado, no habíamos almorzado con mi familia, pero ya quedó todo limpio y entregamos todo. Y yo le dije a mi familia, vámonos a almorzar, a desayunar y almorzar y a refaccionar y a cenar si es posible en un solo tiempo. Pero nos fuimos a un restaurante. Y cuando llegamos allá, las personas, no las meseras, las que estaban cocinando, se acercaron a la mesa. Dios le bendiga, pastor, pastora, Dios le bendiga. ¿Cómo están? ¿Quiénes son? Yo llegué a su iglesia. Bueno, en primer lugar no es mi iglesia, le iba a decir, no le dije nada, para no hacerla sentir mal. Yo llegué a la iglesia, yo estaba embarazada, me decía una de ellas. Usted oró, usted me profetizó, usted me bendijo, usted me habló de parte de Dios. Ese día sentí la presencia de Dios y Dios me bendijo. Y si eso ha sucedido, ¿por qué no te he visto? Por el trabajo, por los horarios de trabajo, qué sé yo, pero ahora ya tengo los domingos libres. Y yo dije, bueno, te veo ahí en el hotel. Pensé que le iba a ver hoy, pero no lo he visto. Por eso tengo libertad de hablar esto. Y yo dije, pero después yo le preguntaba a mi esposa, ¿y cuándo yo oré por ella? ¿Y cuándo yo le profeticé? ¿Cuándo fue eso? Bueno, en esos 6 años, en algún día, en algún momento me cayó la unción y le hablé y Dios bendijo a esa persona. Lo que le quiero dar a entender es que Dios ha sido bueno. Ha sido bueno, ha sido bueno. Cuando alguien tiene su ofrenda de palmas al Señor, cuando hay personas que tienen una vista corta, es fácil olvidarse de lo que Dios ha hecho. Es fácil olvidarse de las promesas de Dios. Es fácil olvidarse de que un día estábamos en una situación tal vez parecida y Dios nos ayudó y nos auxilió. Hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Por eso podemos decir, Ebenecer, Él es nuestra roca de ayuda. Le eso ofrenda de palma fuerte al Señor. Entonces, la pregunta es, ¿qué cosas? Y si usted lee los versículos anteriores al verso 8, ahí describe al menos 8 cosas, pero 7, una de ellas ya la tenemos, o deberíamos de tenerla. Desde el verso 5, verso 6 y verso 7 comienza a decir el Señor, hay que añadir a la fe. ¿Cuántos ya tienen fe? A ver, no sé si me está escuchando. ¿Cuántos tienen fe? Amén. Porque sin fe es imposible agradar a Dios. Amén. La gente que quiere agradar a Dios tiene que tener fe. Entonces, si usted ya tiene fe, entonces a su fe hay que añadirle 7 cosas. Esas son las cosas que el apóstol Pedro está hablando. Que si tenemos esas cosas, no nos van a dejar ociosos, no vamos a sentir inútiles, nos vamos a sentir útiles en la obra, en la iglesia del Señor.
Incluso esas cosas van a hacer producir en nosotros fruto, y fruto en abundante, y de esa forma vamos a glorificar al Padre. ¿Me estoy dando a entender? Lo estoy llevando así de la mano. Entonces aquí es donde yo tengo que ir a hablarle de esas 7 cosas. Pero resulta que el tiempo no me va a dar. Es más, ¿cuánto tiempo llevo ya? Bueno, todavía me quedan 20 minutos para terminar este mensaje de este día. Entonces aquí surge la pregunta: ¿habrá virtud en nosotros? ¿Habrá conocimiento y conocimiento de Dios? Y si hay conocimiento, ¿qué tipo de conocimiento? ¿Habrá dominio propio? ¿Habrá perseverancia? ¿Habrá piedad? ¿Habrá fraternidad? ¿Habrá amor? Si tenemos esas 7 cosas y las añadimos a nuestra fe, porque yo creo con todo mi corazón que usted es una persona de fe, porque si está en este lugar es porque usted, hermano, un día creyó en Jesucristo. Un día usted le abrió el corazón a mi Señor Jesús y a su Señor, y le dijo: te recibo como Señor y Salvador de mi vida. Entonces usted tiene fe. Diga que está a su lado: qué bueno que tenga fe. Y esa fe que no sea solo de inicio, porque según la Biblia hay fe de inicio, ¿verdad? Hay fe de inicio, pero también la fe hay que desarrollarla. Antes el lugar santo y luego pasar al lugar santísimo. Y cuando la fe también, la Biblia habla de fruto. La fe es como fruto, y eso es lo que Dios viene buscando. Entonces, si ya tenemos fe, para que nuestra fe no mengue, sino al contrario, crezca, entonces necesitamos añadirle 7 cosas, y esas cosas nos van a ayudar a dar fruto, y de esa forma glorificaremos al Padre. Entonces, al menos vamos a hablar de la primera. No me va a alcanzar el tiempo para hablarle de todas. A su fe, a lo que usted cree. Si usted cree en Jesucristo, si usted cree que Él está vivo y que Él está sentado a la diestra de Dios Padre, si usted cree que Jesús es Dios, entonces, hermanos, somos hermanos en Cristo. Hasta un corito dice: dame la mano y mi hermano serás. Dame la otra. ¿Y cómo dice? Si tu corazón es como el mío, dame la mano y mi hermano será. Pero resulta que mi corazón se lo he entregado al Señor. Y la Biblia dice que nosotros debemos de tener un corazón conforme al de Dios. Entonces, a nuestra fe le tenemos que añadir virtud. Entonces aquí surge la pregunta: ¿y qué es virtud? No sé si usted sabe qué es virtud. Pero virtud habla también de esas cualidades que sobrepasan o que se distinguen en una persona. Por ejemplo, sí, habla de aquellas capacidades, de aquellas cosas que una persona tiene y que tal vez la otra no lo tiene. Y por eso esa persona marca la diferencia. Entonces quiere decir que todos tenemos virtudes, hablando secularmente. Pero la virtud que tiene uno tal vez no lo tiene la otra. Pero lo que tiene esta persona tal vez no lo tiene la otra. Pero todos tenemos virtudes. Y esas virtudes hablan de excelencia, hablan de capacidades, hablan, hermano, de cualidades. Pero de lo que le voy a hablar, de las virtudes, hablando bíblicamente, las debemos de tener todos. ¿Para qué? Para que cuando tomemos eso y lo anexamos a la fe, entonces vamos a comenzar a dar más fruto, más fruto, más fruto. Y de esa forma vamos a glorificar al Padre. ¿Amén? Entonces mire este versículo, Éxodo 18:21, Reina Valera del 60. Además, escoge tú de entre todo el pueblo a varones de virtud, temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan las ganancias deshonestas, dice otra versión, o la avaricia, dice aquí, y ponlos sobre el pueblo por jefes de millares, de centenas y de 50 y de 10. ¿Se acuerda que aquí es cuando, bueno, aquí es Yetro,
¿verdad? Aconsejando a Moisés, porque Moisés se sentaba desde la mañana hasta el anochecer, hermano, y estaba desfalleciendo porque él se sentaba a juzgar, hermano, al pueblo, de las necesidades del pueblo. Por eso es que, hermano, es necesario delegar y levantar personas que sepan juzgar al pueblo. Por eso los ancianos, hermano, y los diáconos o las ayudas ministeriales tienen que estar capacitadas para juzgar. Pero ellos necesitan que tener un tipo de virtud, un tipo de cualidades, de capacidades para que sean escogidos, hermano. Porque no se puede escoger a cualquiera, ¿verdad? En este caso, Jethro le dice, claro que después si usted sigue la historia y como usted ha leído, se va a dar cuenta que después el Señor dice, yo pondré de tu espíritu en aquellos 70 que tú elijas y voy a ponerlo de tu espíritu, de la unción que hay en ti, lo voy a poner en ellos para que lleven la carga juntos del pueblo. Pero ellos tenían que tener una misma visión. Con uno que pensara distinto, entonces, hermano, se volvía un lío ahí. Por eso todos tenemos que estar unánimes en una misma visión. Y de ahí sale lo que se conoce el Sanedrín, que era el grupo de los 70. Bueno, pero entonces me llama la atención que dice virtud. Y esa palabra virtud ahí habla, mire de qué habla. Es la palabra cajair, habla de fuerza, habla de valor, habla de ser capaz, de ser apto, esforzado, habla de ser fuerte, vigoroso, de ser un guerrero, de tener valentía, de ser valiente. Aún habla la palabra virtuosa. Y en Proverbios capítulo 31 habla de las características de la mujer virtuosa. Y se acuerda que eran como 17 características que debe de tener la mujer virtuosa. Pero ¿quién hallará a la mujer virtuosa? Porque su valor sobrepasa el valor de las piedras preciosas, hermano. Porque la mujer virtuosa en la iglesia, quiere decir que la iglesia es la que debe tener esta capacidad, esta característica. Debe tener esto como perfil de ella. Y si lo tiene, entonces va a poder dar fruto. Entonces le hago una pregunta. Hagamos un examen ahí. ¿Cuántos hermanos tienen valor? Fueron los amenes. ¿Cuántos son guerreros? ¿Cuántos son valientes? ¿Cuántos son esforzados? ¿En serio? Hermanos, si yo vi que el lunes llegaron unos, el martes llegaron otros y el miércoles ya no llegó casi nadie. Y no estoy diciendo esto por lo que sucedió, sino porque ahí lo dice. Pero yo creo que el pueblo de Dios tiene que ser esforzado, ¿no? Ay, que mire cómo sale el pastor. Yo estoy cansado, trabajé mucho hoy. No se trata de eso. Se trata de ver si somos esforzados y valientes y todos manos a la obra, tengo un mismo sentido, hermano. Pero lo que quiero no a la obra, a las obras. Entonces pongan atención ahí. Estos hombres que ellos iban a ser los jefes de millares, de centenas, de 50 y de 10, tenían que tener una cualidad, tenían que tener un perfil. Que tenían que ser hombres de virtud, que sean guerreros, vigorosos, fuertes, que sean aptos, hermano, aún para llevar las cargas desde el pueblo. Entonces, aquí es donde quiero que nos examinemos, hermano. Porque revisando yo y dándole seguimiento a esta palabra, que es la 24-28, que es la cajil, que habla de virtud, hermano. ¿Sabe dónde la encontré? La encontré aquí, mire. En 1 Samuel 16, 18. Entonces uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén, que sabe tocar, es valiente, es vigoroso. Ahí está la palabra, hermano, cajil, virtud.
hombre de guerra, prudente en sus palabras, hermoso, y Jehová está con él, hermano. Entonces vuelvo y hago la pregunta: ¿tenemos virtud? Porque si no la tenemos, necesitamos decirle al Señor: dame esas capacidades, dame esas virtudes, dame esa fuerza, dame ese vigor, dame todo lo que tiene que ver con virtud, porque necesito añadirlo a mi fe. Yo ya he creído en ti, Señor, pero yo quiero dar fruto, y fruto que glorifique tu nombre. Por lo tanto, Señor, hoy quiero virtud. ¿Cuántos quieren virtud? Hoy el Señor te va a dar virtud, iglesia amada. Escúchame lo que te estoy hablando de parte de Dios. Hoy Dios te ha traído a este lugar que se convierte en casa de Dios para darte virtud, porque tú tienes que tomar todas esas capacidades para añadirlas a la fe, a tu fe, en lo que tú has creído. Amén. Entonces, aquí está hablando, ya sabe de quién está hablando, ¿no? De David. ¿Pero por qué Dios lo escogió? Si él fue rechazado, mire, fue rechazado por sus padres, fue rechazado por sus hermanos, hasta Goliat lo rechazó, lo menospreció. Fue rechazado hasta por Saúl y por Mical. Y él, en este momento, hermano, él estaba allá, detrás de la manjada, hermano. Incluso cuando el profeta Samuel llega a la casa de David, hermano, le dice a su papá, Isaí: manda a llamar a tus hijos. Los mandó a llamar a todos y no mandaron a llamar a David. ¿Dónde está David? Cuidando las ovejas, atendiendo, hermano, las ovejas. Y eso es lo que nosotros necesitamos estar en este momento, atendiendo las necesidades de la casa del Señor. Entonces ponga la atención a esto, hermano. Ponga la atención a esto. Este hombre tenía cualidades y por eso lo llamaron. Tenía virtud. Entonces cuando habla, hermano, mire, que es hijo de Isaí, habla de que tenía identidad. Cuando habla, hermano, de Belén, es que tiene una casa. Entonces hago la pregunta: ¿cuántos tienen una casa? Ay, pastor, lo que tenemos ahorita es un hotel. No, la iglesia no representa un edificio. La iglesia somos nosotros. Nosotros somos parte de este redil. Y en este redil somos una familia donde el pastor de pastores es el Señor Jesucristo. Y aquí, bueno, aquí dice: entonces uno de los criados respondió diciendo. Pero cuando usted va a ver en el original, quien habló fue uno de los jóvenes, de uno de los mancebos. Un joven hablando de otro joven. Usted se imagina a los jóvenes de allá afuera que no tienen a Jesús, que hablen de los jóvenes de acá adentro, que son nuestros hijos, y digan: esos tienen el Espíritu de Dios, esos tienen un corazón recto, esos saben adorar a Dios, esos saben buscar de Dios. Eso es lo que necesitamos hacer y lo que queremos. Entonces, cuando habla de hijo, identidad. ¿Cuántos tienen identidad acá? A ver, Padre Santo. ¿Cuántos tienen identidad? ¿Quién es usted? Hijo de Dios. A ver, ¿quiénes son? Lo pueden confesar. ¿Quién es su Padre? ¿Quién es su Señor? ¿Quién es su Dios? Ay, Padre Santo. A ver, ¿cuántos lo pueden confesar, hermano? Pero confiéselo, hermano. Yo soy un hijo de Dios. Yo soy de Jesucristo. Mi Dios se llama Jesús. Porque si alguien no tiene identidad, se va a avergonzar en la calle. ¿Y usted de qué religión es? ¿Y usted a qué iglesia va? Y cuando la gente se avergüenza con sus amigos, sus amistades, ¿sí? Esa persona todavía no ha tenido identidad y no sabe de quién es. Pero usted sí sabe, ¿verdad? Usted tiene una casa, ¿verdad? Y si tiene una casa, tiene un pastor, tiene un padre espiritual. Y si tiene una casa, no se vaya de la casa, no sea como el hijo pródigo. Permanezcamos en la casa.
Luego dice, sabe tocar. Entonces significa que sabe adorar. A ver, ¿cuántos saben adorar? ¿Será que puede levantar, hermano? Porque la Biblia dice, fruto de labios que confiesan su nombre. Hagamos la prueba. Hagamos. No voltee a ver para abajo ni nada, no voltee a ver a mí. Perdonen. Padre Santo, ¿qué quiere decir? Que ya se fue. No dice aquí, repeats, dice aquí. Se fueron los 50 minutos ya. Y todavía estoy en la introducción. ¿Cuánto les gusta adorar? Aún en medio de pruebas, aún en medio de dificultades, aún porque David fue escogido porque tenía virtud, tenía todas estas cualidades. Entonces le hago la pregunta, ¿y usted tiene esas cualidades? Y si no las tiene, necesitamos buscarlas y pedírselas al Señor, porque ¿quién capacitó a aquellos hombres en el desierto? ¿Quién capacitó a David para que él llegara a ser el rey? ¿Quién lo capacitó? Dios. Entonces, ¿de dónde vienen todas estas virtudes? De Dios. Y si no las tenemos, entonces significa que hoy tenemos que decir al Señor, Señor, dame virtud para añadirlo a mi fe, para darte fruto, y fruto que a ti te agrade y te glorifique, Señor. ¿Cuántos saben adorar, hermano? Comience a adorar. Comience a adorar. Module su voz. Usted es un hijo, usted es una hija. El Señor se deleita cuando usted le adora. Adoramos al que vive, a Jesucristo el Rey, a mi Padre Dios. Sea la gloria a ti, sea la honra a ti. Comienza a adorar. Nos deleitamos en adorarte. Te bendecimos, roca mía. Adore. Levante sus manos y adore al que vive por siempre. Él es mi roca de ayuda. Él es mi libertador, mi torre fuerte. Él es mi Padre y mi Dios. Yo me deleito en adorarlo. Yo te adoro, mi Jesús. Adoro a mi Padre. Aleluya. Gloria a Dios. Denle una ofrenda de palmas al Señor. Perdónenme lo que voy a decir. La mayoría sabe adorar, pero no puedo decir todos. Como que todavía les cuesta entrar. Uno entra con acciones de gracia por los atrios. Luego, ahí es rociado con la sangre de Cristo en el atrio. Ahí es el sacrificio. Y luego uno pasa al lugar santo donde está el candelero, donde están los panes de la proposición. Pero antes de entrar al lugar santísimo está el altar del incienso. El incienso representa la adoración. Todos aquellos que sepan adorar a Dios van a poder entrar y cruzar el segundo velo. Y el segundo velo te vas a encontrar con la gloria de Dios, con la presencia de Dios. Aleluya. Así necesitas, hermano, valiente, no tiene temor. Pero resulta que hay cristianos, hermano, con miedo. Hay cristianos con 5 razones. ¿Cómo estás? Le pregunté a alguien un día. Así, pastor.
¿qué pasó? Tengo 5 razones por las cuales estoy así. Bueno, el Señor te puede ayudar. Lo que le quiero dar a entender es que necesitamos, hermano, estas virtudes. Virtudes. Y mire, perdónenme, y no estoy ministrando miedo. Yo reprendo todo espíritu de miedo. La palabra del Señor es poder. La palabra, mi palabra, dijo el Señor, es vida y es espíritu. Pero el tiempo que viene, hermano, es un tiempo, hermano, mire, ¿cuánto tiene la preproclama? Estaba viendo el cuadro que presentaba el apóstol de la persecución que hay en el mundo. Ya se está dando una persecución, hermano, fuerte. Y pues necesitamos escapar de todo esto, hermano. Y el único que nos puede ayudar es el Señor. Amén. Por eso ahí es donde se van a ver qué tipo de cristiano. Si es un cristiano light, vive un evangelio light. Si es un evangelio muy simple. Porque hubieron gente que dieron su vida por amor al Señor Jesús, por amor al evangelio, hermano. Pues ya el Señor Jesús dio su vida por amor a nosotros. Entonces ahora vivamos y disfrutemos de las bendiciones de Dios. Entonces es valiente, no tiene temor, es vigoroso. Ahí está la palabra cajil que le hablaba. O sea que no es débil, pues, no es debilucho. Y aquí no estoy hablando de fuerza física, y estoy hablando de fuerza en el alma y fuerza en el espíritu. Fuerza para buscar a Dios, hermano. Fuerza para servirle al Señor, vigoroso para enseñar a servirle al Señor. Porque usted se imagina llegar, pastor, ¿y qué tal? ¿Cómo te fue? Ay, vengo al trabajo, vengo cansado. ¿Sí? ¿Y qué tengo que hacer, pastor? Padre Santo, digo yo, dale fuerza, dale vigor. Fuerza, hermano. Diga el débil, fuerte soy. Nuestra fortaleza viene del Señor, hermano. Viene de Cristo. Amén. Yo sé que a veces uno se cansa físicamente, hermano, pero en el Señor renovamos nuestras fuerzas. Hermano, hombre de guerra, es un gibor entonces. Y aquí ni siquiera había peleado con Goliat, pero ya peleaba con los osos y con los leones aquí David. Hermano, era prudente el hablar. O sea que nuestro hablar tiene que cambiar, hermano. Si somos hijos de Dios y somos cristianos, tiene que cambiar nuestro hablar. Es hermoso. Quiere decir que se parecen a Cristo, porque mi Señor es nuestro hermano mayor y nosotros somos hermanos de Él. Pero también es nuestro Rey, nuestro Señor y nuestro Dios. Pero vamos a parecernos a Cristo. Quiere decir, hermano, que nosotros tenemos que tener la gracia de Cristo. La gracia se derramó en Él. La gracia se derramó en Cristo. Entonces, pero también nosotros somos parte del cuerpo de Cristo. Quiere decir que la gracia de Dios tiene que estar en nosotros, hermano. Por eso es que la gente a veces dice, veo algo distinto en ustedes. Pero es la gracia. La hermosura de Dios, hermano. Y Jehová está con él. Y si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, miren, aquí tendría yo que salirme de la presentación y mostrarle algunas cosas que quería mostrarle, pero no me voy a detener mucho ahí. Pero hoy es el día que Dios quiere derramar virtud, para que demos mucho fruto, porque de esa forma es glorificado el Padre. ¿Sabe por qué se lo digo? Mire, voy a adelantarme aquí, no sé si voy a poder salirme de aquí. Mire, voy a salirme de aquí, pero mire aquí, mire esto. Porque, a ver, mire esto, solo para que usted lo vea. Aquí Ruth, ahora hija mía, no temas. Haré por ti todo lo que me pidas, pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa. Vos le está diciendo, cuando ella se acuerda que es dirigida por Noemí, que representa al Espíritu Santo, y le dice a Ruth, ve y cuéstate a los pies de vos,
Y cuando ella llega y se acuesta, le dice: extiende tu manto, redímeme, cómprame, extiende tu mano sobre mí, dame cobertura. Y entonces cuando él se da mano, que hay una mujer a los pies de él, entonces le dice: ahora, hija mía, no temas, le dice, haré por ti todo lo que me pidas. Eso es lo que Dios quiere. Si le pedimos virtud, eso es lo que Dios quiere derramar el día de hoy sobre nosotros. Pues todo mi pueblo, todo el pueblo, qué lindo, hermano, que el Señor pueda decir: toda la iglesia sabe de que nosotros somos virtuosos, que tenemos virtud. Pues todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer virtuosa, que hay virtudes. Entonces la pregunta es: ¿cuál era la virtud? Bueno, ya vimos las virtudes de David. Ahora, ¿cuáles son las virtudes, hermanos, que había en Ruth? Miren, se lo voy a poner así, rapidito. ¿Se acuerda que cuando ella llega a los campos de Moab, de los campos de maldición, de los campos de maldición, que es Moab, al campo de Belén, que es casa de pan, llega pero antes tiene ahí habla con Noemí, porque Noemí no quería que la siguiera, pero ella le dice 4 cosas, le dice: donde tú vayas iré yo, donde tú mores moraré, tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Entonces le hago la pregunta: ¿cuál era la virtud que tenía Ruth? Bajo ese punto, ese enfoque que le estoy dando ahí en ese verso. Porque vos le dices: todo mi pueblo en la ciudad sabe que eres una mujer que tiene virtud, que eres virtuosa. Sí, él tiene una capacidad, hermano, de tomar una decisión para agradar a Dios, para volverse a Dios, para convertirse a Dios. Si tú ya recibiste salvación y vida eterna, gloria a Dios. Pero ahora, después del arrepentimiento, viene la conversión. Lo que Ruth dijo: ahora me voy a convertir, voy a renunciar a mis dioses, voy a renunciar a la vida pasada, voy a renunciar a mis costumbres, voy a renunciar a mis herencias, voy a renunciar a lo que tengo en Moab. Ahora me voy a volver a Dios, voy a ir en pos de ti, voy a morar donde tú mores. Mi pueblo, el pueblo será mi familia, tu Dios al cual tú sirves será mi Dios. Se convirtió a Dios. Entonces hay personas que todavía no tienen eso, que recibieron salvación, tuvieron un pequeño arrepentimiento, pero no se han convertido de corazón a Dios, hermano. Y por eso no pueden dar fruto, porque les falta tener esta virtud para que la añadan a la fe y así poder dar fruto, hermano. Amén. Así rapidito, tal vez me ayudas en el piano, amigo. Mire este. Segunda de Reyes 5:1. Naamán, general del ejército del rey de Siria, era gran varón delante de su señor y en alta estima, porque el Señor había dado salud, o sea, salvación a la Siria, o sea, al país de Siria, por él, a través de él. Era este hombre valeroso, de virtud, dice, pero leproso. Y el nombre Naamán, hermano, miren lo que significa Naamán: placentero, agradable. Y de esa palabra se deriva de la otra, Naem, y es una raíz primaria que habla de mostrarse de acuerdo, deleitoso, habla de felicidad, habla de ser grato, habla de ser hermoso aún, hermano, habla de ser verdadero, genuino. Pero él era un varón valiente, era un guerrero, un jaborín, pero estaba leproso. Entonces, ¿cuál es la virtud de él? De que un día tomó la decisión y dijo: ya no voy a ser más leproso, voy a sumergirme en el Jordán 7 veces, voy a ser obediente, voy a creer a la palabra que vino de Dios a través del profeta, me voy a sumergir y me voy a ministrar, voy a dejar que me limpien y que me laven. Hay muchas personas que ya son salvos, pero no buscan ministración, no buscan limpieza, no buscan la purificación, no corren, hermano, a las aguas, a la fuente para ser limpio, lavarse.
de la virtud, de que este era un guerrero, hermano. Pero un día cometió una falta y se llenó de lepra, o sea, pecó. Pero un día tomó la decisión de ya no estar leproso y se sumergió. En un principio, cuando le dieron la instrucción de sumergirse en el Jordán, no quiso, pero después tuvo que haber tomado la decisión y descender a las aguas. Se humilló, obedeció y fue limpio. Esa es la virtud que a muchos le hace falta. Mire, Salmo 1:3. ¿Se acuerda que el árbol tiene que dar fruto? Será. La palabra será. ¿Qué entiende usted cuando dice será? ¿De qué está hablando? Sí, pero ¿cómo le hago la pregunta? ¿En qué tiempo está esa palabra? En futuro. O sea que no dice es, sino que dice será. Llegará a ser futuro. Como un árbol firmemente plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no se marchita, o sea, no se vuelve estéril. En todo lo que hace prospera. ¿Cuántos quieren eso? ¿Cuántos quieren dar fruto? Para glorificar al Padre, pero también para prosperar. Nosotros somos árboles que deberíamos estar plantados junto a corrientes y tendríamos que estar dando fruto. Pero ¿por qué a veces no se da fruto? Si somos árboles que Dios nos plantó en su casa, junto a ríos de agua viva, junto a la presencia de Dios, para que demos fruto. ¿Por qué a veces no se da fruto? Porque para llegar a este nivel necesitamos dejar varias cosas. Número 1, no andar en el consejo de los impíos. Eso lo puede ver en el versículo 1 y en el verso 2 de este capítulo. No andar en el consejo de los impíos. Alejarse de todos aquellos que no quieren nada con Dios. Renunciar al consejo de aquellos que no tienen la verdad. Y atesorar y amar la palabra, la verdad. Número 2, no detenerse en el camino de pecadores. Si de repente vas y te encuentras que hay pecado por el camino al que vas a pasar, detente, parados en los caminos y preguntar por la senda antigua, cuál es el buen camino, y andar por él. No alejarte del camino, y el camino es Cristo. Número 3, no sentarse en silla de escarnecedores. No comenzar a criticar ni a murmurar, porque estas cosas nos van a impedir que demos fruto. Número 4, hacer de la palabra tu deleite, porque después dice en el verso 2, sino que su delicia, su deleite está en la palabra. Y también número 5, meditar en la palabra día y noche. ¿Por qué aquel terreno o aquella persona en la cual se sembró la palabra, hablando de la parábola del sembrador, pudo dar fruto a 100, a 60 y a 30 por uno? ¿Por qué? Porque escuchó la palabra, la comprendió, la retuvo, retiene la palabra, la recibe en su corazón y la pone por obra. Entonces lo mismo hay que hacer aquí. No sentarse en la silla de los escarnecedores, hacer de la palabra su deleite. Mira, hay personas que son cristianos y no leen la Biblia. Hay personas que no meditan. Meditar es estar examinando siempre la Escritura, día y noche. Día y noche. Con las herramientas que hoy existen, deberíamos, hermano, memorizarnos cada día la palabra. Ahora, Lucas 8:46, Jesús dijo: me ha tocado alguien. Señor, pero si la multitud te aprieta, nadie te ha tocado, todos te aprietan. No, alguien me tocó.
porque yo he conocido que ha salido virtud de mí. Dios eso es lo que quiere darte hoy, hermano. Aquella mujer se humilló y tocó el borde de su manto y desprendió, arrancó virtud, porque tocó de una manera, la tocó con fe. Entonces a esa mujer le faltaba virtud. Puso su fe, si tan solo tocó el borde de su manto, ahí activó su fe, lo que tenía. Si tan solo toco el borde de su manto, voy a ser sanada. Es como a la fe hay que añadirle virtud. Entonces, ¿qué fue lo que salió del Señor? Virtud. La capacidad para ser sana. Pastor, pero yo no estoy enfermo. Sí, pero te van a dar virtud. Te van a dar una capacidad. No solamente para que tú seas sano, sino que para que puedas sanar a otros. Oh, Padre Santo, yo espero que se entienda esto. Y alguna vez que recibas esta virtud que viene de Dios, vas a poder orar por los enfermos. Eso decía una profecía. Esa palabra virtud ahí habla de dunamis. Dunamis habla de fuerza. ¿Virtud de qué hablaba? Fuerza, vigor, guerrero, específicamente poder milagroso, eficacia, fuerza, impetuoso, maravilla, milagro, capacidad, dar poder poderosamente, potestad, y potestad habla de autoridad. La virtud de Dios o las virtudes de Dios te van a capacitar, iglesia amada, para este nuevo tiempo, para esta nueva etapa, para esta nueva dimensión a donde Dios te quiere introducir, a donde Dios te quiere llevar espiritualmente hablando, hermano. Yo creo que me estoy dando a entender. Mire, para que entienda mejor esto, Lucas 9:1, y juntando a sus 12 discípulos, les dio virtud y potestad y autoridad sobre todos los demonios, que se sentasen enfermedades, y que sanasen enfermedades, y los envió a que predicasen el reino de Dios y que sanasen a los enfermos. Algunos de ustedes han estado en liberaciones conmigo. Yo he estado ministrando personas de alguna forma que han tenido influencias de espíritus inmundos y Dios los ha liberado. Y algunos me han ayudado. Pero Dios quiere que no sea simplemente mi ayuda, sino que vayas y liberes a otros, que sanes a otros. Que si una persona llega con problemas espirituales, tú no digas, pero tiene que hablar con el pastor. ¿Y por qué no atenderlo tú? ¿Por qué no atenderlo usted, hermano? ¿No será que el Señor te quiere dar esto? Y eso lo vas a añadir a tu fe. Y de esa forma vas a comenzar a dar los frutos y vas a glorificar el nombre de Dios. Entonces los discípulos tuvieron que recibir esto de parte de Dios, para incluso ir a predicar. Hechos capítulo 1 dice, mas recibiréis la virtud del Espíritu Santo que vendrá sobre vosotros y me seréis testigos. Para ser testigos y recibir los frutos de ser testigo de Dios, necesitamos recibir la virtud que viene del Espíritu Santo de nuestro Dios, para poder, hermano, glorificar a Dios con nuestro fruto. ¿Cuántos quieren decirle al Señor amén? O mire, son 7 cosas, pero el Señor me detuvo en esto. Me detuvo en esto porque Dios quiere ministrar esto a su iglesia, a los suyos, a los que deseen. ¿Cuántos quieren decirle al Señor, Señor, yo creo en ti, yo tengo fe, Señor, en ti, pero necesito tener virtud para añadirla a mi fe? ¿Cuántos desean, hermano? ¿Será que se lo decimos?
En el nombre de Jesús. ¿Estamos bien? Estamos bien. Póngase de pie. Olvídese por un momento las cosas a su alrededor. La mujer del flujo de sangre activó su fe. Si tan solo toco el borde de su manto. Cuando lo tocó, desprendió de Jesús la virtud que necesitaba para su fe. Es como el complemento. Es como un sinergismo. Como aquellos, ¿cómo le llaman? Aquellas cosas que están en el reloj. Los anillos de un reloj que tienen dientes. Uno mueve al otro y ese mueve al otro. Es una sincronización. Si ya tienes fe, entonces añade virtud a tu fe. Añade virtud a tu fe. La mujer del flujo de sangre, había multitud. Tuvo que haber visto al Señor pasar. Y cuando lo vio dijo, si tan solo tocar el borde de su mano, libre sería, sanaría. Puede ser sana de mi azote. Entonces para eso ella tuvo que moverse del lugar donde estaba e ir donde estaba Jesús. Hasta que Jesús se detuvo. Alguien me ha tocado. Y me ha tocado de una manera distinta. Me tocó con fe. Por lo tanto, virtud se le fue añadida a esa fe. Y por eso la persona fue sana. Entonces yo necesito, hermano, saber. Y digo necesito porque yo deseo, hermano, que usted reciba esto, hermano. Si usted lo cree, active su fe. Iglesia de Cristo, Casa de Dios de Ministerios Ebenecer RBA presentó El Consejo de la Palabra, un espacio espiritual ofrecido por el pastor Alexander Herrera, porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Escucha siempre El Consejo de la Palabra en esta estación.